Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La Palu Cájima de la Bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La mentira. Bueno, acá estamos en esta noche fría, la caja de Pandora, con nuestra columnista María Elena Nadeo, que nos va a hablar en un momento, en un rato, de su libro Derecho de las Infancias, entre utopías y realidades, cómo fue la construcción de este libro. ¿Cómo no? Marcelo Goro también nos va a hablar de... Marcelo Goro, mi co-conductor. Sí, podría hablar de las futuras elecciones en el Hospital Moyano, pero ya hablaron la vez pasada. Martín. Ahora Martín Loza y Martín Farfán, ahí al ladito. Ahí está, los dos Martínez. Bien. Con y uno Mónica no nos Redondo. alcanza. Y Mónica Redondo, es cierto, me olvidé de presentar. Es cierto, Mónica Redondo. Bueno, hoy ocurrieron muchas cosas. Nos vamos a comunicar en un ratín. Espero que ya esté comunicada o conectada con Mónica Macha desde el Congreso. Pasaron muchas cosas, muy graves todas, ya venían pasando desde la semana pasada. La verdad que enterarnos, como nos enteramos, de que le venían mordiendo o robando a la discapacidad, creo que es el colmo, creo que ya se llegó a un límite. Ya son los vulnerables de los vulnerables. En realidad ya hemos llegado hace mucho a un límite cuando los miércoles apalean a los jubilados o cuando echan gente sin ningún miramiento o destruyen secretarías o destruyen servicios o se la agarran con el Garraham. Parece, como decía la vez pasada, parece que no vivieran en este país, que vivieran en otro país y fueron contratados para destrozar este país. La tenemos antes de empezar, algo importante. Al final del programa, ya cuando termina, vamos a pasar una convocatoria que viene de España, que se han unido más, se va a hacer una gran convocatoria de barcos que se van a intentar acercar a Gaza con alimentos. Porque yo pensaba, cuando vos me decías del libro, María Elena, las niñeces de Gaza, yo he visto fotos de las niñeces de Gaza, y la verdad, cómo se puede aplastar a un pueblo, pero además matar de hambre a los niños, ¿no? Es algo inhumano, no tiene que ver con la humanidad. Acá también son bastante inhumanos, no llegaron a ese punto, pero son bastante inhumanos en muchas de sus decisiones políticas. Y desde acá le mandamos a Radio Caput y a su director, Juan Martín Padilla, un gran abrazo, porque hoy es el día de la radio. Mira vos. Sí. Muy bien, Hoy es el día de la radio, así que a todos mis compañeros radiofónicos y radiofónicas les enviamos un abrazote enorme y gracias porque existe la radio. Gracias porque existe la radio. Para mí es un medio de comunicación privilegiado, independientemente de todos los otros medios, tweet, Instagram. La radio es un lugar muy cálido de hospitalidad para mí. Aguante Caput. Aguante Caput. Y un gran abrazo también a Pablo Grillo, que la está peleando después de ese infame balazo que recibió, y está en este momento en este momento no está siendo operado, pero está en terapia intensiva. Entonces, bueno, le mandamos un corazón enorme y que sepa que hay muchos que estamos pensando en él y que estamos poniendo todo nuestro corazón para que se recupere y para que viva. Bueno, ¿está Mónica Macha en el Zoom? Está. Hoy está todo, pero 10 puntos. La que está medio para abajo soy yo, pero está todo para... Bueno, Mónica Macha, la tenemos ahí. Mónica Macha. Estoy. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿A que no sabes Bien, a quién todo tengo bien. acá?
Sí, a María Elena, hola. Hola Gran Mónica, compañera. qué lujo, estar con Mónica Macha, la verdad, una de las grandes compañeras diputadas. Totalmente, diputada nacional, candidata a senadora de la lista Fuerza Patria. Así es. La invoqué esta vez, no tuve ningún error, todo Muy bien. bien, muy Bueno, bien, bárbaro. Mónica, muy bien. Bueno, contanos, ¿qué pasó hoy en el Congreso? ¿Sabes algo? Sí, hoy teníamos la visita de Francos para hacer el informe que corresponde hacer mensualmente. Y pasaron Y cosas. bueno, pasaron cosas, en realidad él hace un informe de otro país, realmente una situación que no tiene nada que ver con lo que estamos atravesando los argentinos y las argentinas. Y después, digo, la verdad es que nosotros venimos trabajando hace bastante en las preguntas que le hacemos a él cada vez que viene, y las respuestas llegaron hoy a la mañana. O sea la reunión en el recinto comenzaba a las 12 y las preguntas habrán llegado 8 o 9 de la mañana. Entonces es también como que creo que Pichetto lo marcó al principio de la sesión, porque para nosotros, después de haber hecho todas las preguntas que hicimos, necesitamos tener un tiempo para leer las respuestas, que son miles de preguntas. Entonces necesitábamos ese tiempo, no lo tuvimos, de todos modos. También es cierto bueno, que es una coyuntura muy, muy compleja esta que estamos atravesando a partir de las denuncias de Coimas en relación a la Andis, y veníamos ya lidiando con el tema del fentanilo, con las criptomonedas. Entonces, bueno, hoy en el Congreso hay una situación también de parte de nuestro bloque y en coordinación con otros, de plantear la necesidad de seguir abriendo esta instancia de comisiones investigadoras, de poder generar ahí una instancia para seguir trabajando e investigando sobre lo que viene pasando en el país, y con una libertad de avanza que está muy complicada, ¿no? Muy complicada porque no puede dar respuesta frente a esto, más allá de los debates internos, que debates internos tenemos todos los espacios, no es una potestad, no es una cuestión que solamente les ocurra a ellos, pero en el caso de la libertad de avanza se manifiesta de manera muy violenta, y lo pudimos ver hoy cuando estaba haciendo uso de la palabra Marcela Pagano y todo ese bochorno que se generó ahí con Lila Lemoine, ¿no? Que es lamentable porque el Congreso es una institución democrática, es una institución donde tenemos que escucharnos y que cada uno pueda plantear desde su posición política lo que viene pensando, pero con un marco, ¿no? O sea, la libertad avanza en ese punto, así como es el presidente, así también son sus diputados y diputadas. Sí, yo leí un artículo tuyo y además yo coincido. Ellos tienen una política que es no asistir a las reuniones de comisión, y también dentro de su política está que una persona llamada Lemoine se plante, haga gestos, es decir, como es desbaratar lo simbólico que tiene el Congreso para todos nosotros, porque el Congreso es un lugar de trabajo, es un lugar de debate y es un lugar para que salgan leyes de protección al conjunto de la sociedad, y no un lugar para hacer circo, que fue más o menos. Exacto, sí. Entonces, si ellos no van a las comisiones y después hacen circo en la reunión general, ¿qué nos queda? Claro, sí. A mí me parece que todo lo que fuimos construyendo socialmente tiene un marco de acuerdos, de códigos, de marcar también cómo es esa dinámica del trabajo legislativo, tanto en las comisiones como en el recinto. Y es cierto que en eso la libertad avanza, no tiene formación política, pero tampoco quieren tenerla. O sea, es muy extraña la situación que se plantea. Y por otro lado, y también en esta línea de ahí, compartiendo con María Elena, también con un planteo de leyes que son muy complejas, ¿no? Cada vez que ellos o ellas plantean algún proyecto de ley, es para tener como en cuenta por dónde vienen, y en general para quienes trabajamos en relación a los derechos, a la situación de las mujeres, de las niñeces, cualquier intervención de ellos siempre es en contra, ¿no? O sea, lamentablemente es así. Sí, yo diría que hasta casi me comentaba María Elena antes de entrar, podés hacerle entrar a hablar de eso, ¿no? De que hasta son punitivas, o sea, me comentaba el tema de la ley en el Senado. Sí, le estaba comentando a Mónica Arredondo el del proyecto de ley de la diputada, de la senadora nacional por Santa Fe, Lozada, que entró al Senado, de falsas denuncias. Es un tema que ellos lo están trabajando
con mucha virulencia para castigar a las mujeres y a todas las personas que denuncien violencia de género y abuso sexual en la infancia. Ellos quieren, para explicarlo un poquito, quieren duplicar la condena, la pena, ¿no? De aquellas denuncias. Ya está penalizado hoy. Cualquiera que comete y se comprueba una falsa denuncia tiene una sanción. Ellos pretenden duplicar la condena de aquellas denuncias falsas por violencia de género y abusos en las infancias. La verdad, es decir, como dice Mónica Macha, estas iniciativas son francamente conservadoras, quieren hacernos volver al pasado, a la época donde estos temas no se hablaban, donde no se denunciaba, donde la violencia sexual era vergonzosa y se ocultaba. Entonces, quieren volver a ese pasado, ¿no? ¿Cómo se siente esta, digamos, para mí es un sabotaje lo que ellos hacen desde el punto de vista político, sabotear a lo que ellos consideran que son una casta política, porque se les arma bruta contradicción, porque ellos están también ahí para gobernar, no necesariamente para generar leyes y para laburar, para trabajar. ¿Cómo vos decías en ese artículo que me gustó mucho, decías que todo terminaba en la Comisión de Presupuesto, que es la que coordinan, Esper puede ser, está como coordinador. Sí, claro. ¿No? El presidente de la Comisión de Presupuesto es Esper, así que tiene digamos, la iniciativa o tiene la responsabilidad de llamar a comisión la gran mayoría de los proyectos que están en el Congreso presentados, o sea, no sé si la gran mayoría, pero una gran parte pasa por la Comisión de Presupuesto porque muchos tienen que ver con iniciativas que implican una inversión. Entonces, el tema es que cuando le dan el giro de presupuesto, ya sabemos que va a ser muy difícil que ese proyecto se pueda tratar. No obstante esto, nosotros también tenemos otras herramientas, porque las comisiones tienen que tener el funcionamiento. O sea, no puede ser que si un presidente o una presidenta de la comisión decide que no la va a abrir nunca, ese tema no se trabaja o los proyectos no pasan por esa comisión. Entonces tenemos una herramienta que es el emplazamiento, y que nosotros lo venimos usando bastante porque es la única forma que tenemos. El emplazamiento es una herramienta que se pone de manifiesto en el recinto, en el pleno, y se vota, y si tenemos mayoría, si logramos la mayoría, obliga a que la comisión se reúna y le pone día, horario, y también para dictaminar, no solamente una reunión sin dictamen, sino que la obliga a dictaminar. Y así es que pudimos avanzar con la emergencia del Garrahan, con el financiamiento universitario, con algunas leyes que son muy necesarias, muy urgentes, y que si no usábamos este recurso del emplazamiento, no seguíamos sin tratarlo. Entonces, nosotros hacemos uso de todas las herramientas que el Congreso da para poder trabajar, pero es cierto que ellos están dispuestos a no avanzar en nada de esto, ¿no? Por eso digo, cuando ellos dicen, cuando tenemos el temor de que cierren el Congreso, el temor no es que directamente uno no pueda entrar, no, vas a poder entrar, o sea, no es eso, sino hacerlo, inhabilitarlo de hecho, ¿no? Que no funcione, impotentizarlo, que las comisiones no se reúnan, entonces lo paraliza. De hecho, nosotros tenemos hoy todas las sesiones que fuimos teniendo en este tiempo fue por iniciativa de los bloques opositores. Son sesiones especiales pedidas al presidente de la Cámara, que él no se puede negar cuando hay una cantidad, 10 diputados y diputadas que firman para poder llevar adelante una sesión, pero si fuera por ellos no llaman nunca a sesión. Bueno, pero gracias a esta lucha de ustedes, que a veces es invisible, nos dicen dónde están, qué hacen los diputados y las diputadas. La verdad que trabajan mucho, una de ellas es Mónica y hay otras compañeras y compañeros totalmente, pero gracias a esto, ahora hace poquito se salvaron varios institutos del Estado Nacional, como el INTI, ¿no? Por ejemplo, o instituciones de la cultura. Y también el INTA, y ahora también la emergencia por discapacidad, ¿no es cierto? Y la emergencia del Garrahan, ¿está todavía en discusión o ya está votada?
No, nosotros ya lo votamos. Está Ahora revotada, y recontra. el Senado, me parece que el Senado lo votó en estos días, creo también, ¿no? También. Sí. Y después se votó Así que se eso votó ya- contra el veto. Votamos vetó. contra, rechazamos el veto de discapacidad, eso fue la semana pasada. Eso es muy No importante. pudimos rechazar el veto, no nos dieron los números para rechazar el veto contra el aumento de jubilados y jubiladas. Todo lo que es, todo el paquete de jubilaciones quedó ahí porque no logramos rechazar el veto donde nosotros proponíamos el bono especial y el aumento, y la moratoria directamente no la tratamos porque ya veíamos que si no habíamos logrado algo más liviano, digamos, como eran estos proyectos, meter moratoria no nos iba a venir bien porque la íbamos a perder, y si nosotros proponemos tratarlo, perdemos, no podemos volver a tratarlo hasta que termine hasta el año que viene. Entonces ahí decidimos sacarlo para ver si podíamos en algún momento, de lo que va de acá a fin de año, lograr esa mayoría. Es una mayoría especial la que necesitamos para poder avanzar con la moratoria también. Y ahí la falta de votos se debe a la UCR, ¿no es cierto? Y, a ver, hay bloques, hay bloques que votan, algunos sí, algunos no. Encuentro Federal tiene una heterogeneidad. Hay diputados y diputadas que hoy están trabajando más con Unión por la Patria en este punto, ¿no? O sea, todos tenemos diferencias, pertenecemos a distintos bloques, a distintos espacios políticos, pero tenemos una mirada en común de que realmente la situación económica y social de la Argentina es muy mala y está empeorando. Entonces hay como una cuestión de poder avanzar, pero así todo dentro del Encuentro Federal puede que haya diputados que no acompañen esto. La UCR, lo que nosotros decimos la UCR a secas o UCR con peluca, esos votan con la Libertad de Avanza en general. Con peluca. O sea, ¿Por qué con peluca? ¿Por qué con peluca? Porque son los más cercanos a Claro. Milei, le quedó ese Ah. nombre, Claro, creo que peluca, uno se claro. lo puso y quedó Está así, bien. porque después está la UCR Democracia para Siempre, que es una decisión que tuvieron este año. Entonces, con UCR Democracia para Siempre, en general, algunos temas se pueden trabajar y podemos avanzar. Por ejemplo, Garraham o financiamiento universitario, vetar rechazar el veto sobre el tema de la emergencia por discapacidad, son lugares donde nos hemos encontrado y eso nos ha permitido avanzar. Claro. Qué Pero no en difícil. jubilaciones, no en jubilados. Sí. No con jubilados. Claro, es una vergüenza, la verdad que quedó, ¿no? De esa. Sí. En el movimiento de mujeres, Mónica, bueno, vos sos más joven, pero 30 años atrás había una transversalidad muy fuerte entre las mujeres del PJ, de la UCR, del FREPASO, Sí. de la izquierda. La verdad que hoy es imposible esa transversalidad. La UCR se ha destruido. Ha sido cooptada por el PRO y ahora por la Libertad Avanza. Por Sí, lo parece menos que no tal fueran cual. radicales, ¿no? No. Tendría que parece que se olvidaron de. Se radicalizaron, digamos. Sí, está buena. esa, En el muy mal buena. sentido. En- No, también es cierto que muchos son representantes de otras provincias que son más conservadoras, aún Claro. siendo radicales y demás, son más conservadoras, y entonces también ese debate entre lo que es Cava, provincia de Buenos Aires u otras provincias marca diferencias importantes. Marcelo, ¿querés hacer una Sí, yo preguntita antes? un poco en sintonía con lo que estaba hablando Mónica, da como una teatralización el enfrentamiento interno que tiene la Libertad Avanza, porque me parece que se pelean, hay todo un escandalete, pero después me parece Pimpinela. que cuando hay que levantar la manito, Pimpinela. no sé, ¿no? Si hay mucha diferencia. ¿Sí? ¿O han notado mucha diferencia en cuanto a las posturas? A ver, ellos tienen una división que se terminó de concretar la sesión pasada, que es ahora hay 5 o 6 que armaron el bloque Coherencia, Coherencia, sí. donde está Marcela Pagano y demás. Son libertarios, o sea que eso, la ideología o digamos, su pertenencia política sigue siendo esa. Lo que tiene es que sí se diferencian tal vez de Martín Menem, pero tampoco digo que si la diferenciación es política o es personal, ya eso no lo tengo muy claro, pero en esa división lo que sí sucede es que a veces han dado quórum, por ejemplo, para algunos temas. Y eso es un tema, ¿no? Después tal vez no votan con nosotros o se abstienen, pero cuando necesitas el quórum, ¿no? Digo, son 129
diputados y diputadas que tienen que estar sentados y sentadas, y tal vez aportan para llegar al 129, bueno, habilita la sesión. Pero todo es así, digamos, como ir muy paso a paso y también ir viendo cómo vamos logrando los objetivos que nos trazamos como Unión por la Patria y otros, digo, también no solamente una estrategia nuestra, aunque tal vez es el bloque más grande, con lo cual lo que nosotros vamos planteando, si logramos alianzas, bueno, ya hay como una base importante numérica, y entonces eso nos permite como ir avanzando. Yo hago esa diferencia de cuando alguno de ellos da quórum, sin quitarle ninguna responsabilidad, sin quitarle la pertenencia política o partidaria, pero bueno, son internas, ahí son fisuras que para pensar en avanzar con algunas cosas a este mundo, digamos, nos viene bien, es estratégico. Necesitamos más diputados, ¿no? Y diputadas. Ahora que viene el 7 de septiembre. El 7 de septiembre, como una consigna muy elemental, muy necesaria, es que la gente vaya a votar. Nos estamos encontrando en el territorio con mucha gente que directamente plantea no voy a ir a votar, como muy desganada, muy enojada. Otras personas que no saben directamente. Nos pasa eso, digo, en esto de empezar ya, bueno, estar en plena campaña. Nos encontramos con gente que no sabía que había que ir a votar, otros que plantean que pensaban que esto era unas PASO y que en octubre es la elección verdadera. Bueno, entonces hay mucho ahí para laburar en este poco tiempo que tenemos de acá al 7 y obviamente después para el 26 de octubre, que es esto, es que la gente vaya a votar, ¿no? Igual alguna que otra cosita nos han brindado, sin querer. El gobierno actual. Yo le diría a esa gente, yo he hablado también con esa gente que está muy enojada, hacé hablar tu enojo, pues no sirve de nada el enojo para adentro, enojarse con uno mismo y quedarse en la casa. Hacé que tu enojo valga. Un voto es un valor para mí, votar es un valor. Entonces, hacé que tu enojo tenga un valor, porque si no... Claro, de hecho es una instancia participativa por excelencia, entonces, y ahí... Bueno, eso, todos los votos valen un voto y eso es y a la hora de contar y de ver cómo van las cosas, esas instancias son fundamentales. Así que, por un lado esto, sí, que la gente vaya a votar. A mí me parece que esto es tal vez el lema central de esta campaña, ¿no? Viendo lo que pasó en las elecciones durante todo el año, donde el porcentaje de votación es tan bajo, y viendo también esto, no solamente lo que podemos percibir en el laburo territorial, sino también las encuestas están planteando que va a ser de una baja participación. Bueno, a mí me parece que eso es un problema en términos concretos de cómo va a ser entonces la conformación de la Cámara. Recién María Elena decía, bueno, necesitamos muchos diputadas y diputadas, por supuesto, nosotros necesitamos ser más, o sea, ampliar la cantidad de bancas. Hoy somos 98. Necesitamos ampliar, entonces, para poder tener más fuerza, para poder también construir consensos desde un lugar más fortalecidos, es muy importante esa posibilidad de crecer en el número de diputados y diputadas. Y todas las leyes de la década ganada, digamos, las 26.000, se consiguieron cuando había quórum propio. Claro, porque eso marcaba el ritmo y la agenda legislativa. Lo mismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahí estamos mejor en las cámaras, ¿o no? Yo conozco menos. Me parece que estamos mejor, pero también el quórum es a ir viendo cada vez. No hay quórum automático, digamos. Entonces, eso es una primera cuestión que, por otra parte, sí, bueno, es también lo que la población quiso conformar en el Congreso. Y está, bueno, es lo que es, digo, está bien, porque el tema es que lo hagan, el tema es que participen. El tema es que voten. Bueno, Mónica, te agradecemos mucho tu participación. Yo sé que este libro lo conoces, pero te lo muestro. Sí. Se lo muestro a todo el mundo, lo voy a hacer, ¿no?
Tal cual. Derechos de las infancias entre utopías y realidades. Vamos a hablar ahora con María Elena de este libro. Te Me parece agradecemos perfecto. mucho tu participación. Bueno, yo también. Les mando Y un beso y un abrazo enorme. cruzamos a los los dedos Gracias. por el 6 y el 7. Empecemos por el 6 y el 7. Después viene Claro. octubre, pero empecemos por ahí. Después veremos. Mucha, seguro. veremos. mucha fuerza, Bueno, un gran muchas triunfo gracias. en la provincia. Gracias. Un beso. Mónica. Chau. Nos vemos Hasta luego. pronto. Las Hasta Mónicas luego. venimos muy bien. Sí, sí, Ah, sí. con fuerza. Ah, sí. Bueno, una musiquita para hacer un tentempié y ya nos mandamos con el derecho de las infancias. Dale, bueno, la Versuit, ¿qué pasó? ¡Ay, qué bueno! ¿Se te ocurrió? ¿De qué pasó? Bueno, ahora le metemos ahí. Te torcieron el brazo y no bajaste mañana a la vereda. Nuestras pasiones cansadas entristecen a esta era que acaba sola en tu guarida. Sos el secreto de una ciudad perdida. Quiero cantarte para no olvidarte un día por siempre. Si una gran caravana sacudiera tus pupilas como una procesión de ciegos que trafican luces sin brillo, si tus faroles no arden, por lo menos dame de tu carne. En mi canción te has perdido, no encontrarte trajo mala suerte y pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se apaga el cielo, está descolorido y no lo ves de mirar hacia el frente. El hambre ciego mordió a tu sol, el mar por miedo perdió su quejido eterno. Maldita espera, es el mejor tiempo perdido. Te apagas, me apagué. ¿O qué haces o qué hago? Pregunto, ¿qué pasó? 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 Como yo vivo hoy. Y esa maldita espera. Estamos acá ahora a solas con María Elena Nadeo y su libro Derecho de las Infancias entre utopías y realidades. Me encanta porque me encanta promocionar libros de otros. El mío me da una vergüenza que lo escondía por todos lados, nunca lo tenía. No. Venía Tilio y ponía el libro así, y estaba todo el programa con el libro así. Y yo con todo el programa en el libro en la mochila. Después me iba y me llevaba el libro en la mochila. Bueno, contanos un poquito de este libro. ¿Cómo fue la idea inicial? ¿Quiénes te ayudaron? Contanos la historia de este libro. Bueno, es un libro que en realidad da un testimonio de todo el trabajo colectivo de un grupo grande de militantes profesionales que en los 90 empezamos a militar la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño. La convención se sancionó en 1989 en Naciones Unidas, después se aprobó en el 90 en la Cámara de Diputados, en nuestro Congreso Nacional, y entonces empezó una lucha para derogar el viejo patronato de menores, derogar esa formulación represiva que hacía que los pibes en situación irregular, decía el patronato, fueran captados por la justicia, detenidos por la policía primero y encerrados en los viejos institutos de menores, las tumbas, ¿no? Hay un libro famoso de Enrique Sí, Medina, bueno, sí. eso existía en nuestro país en los 90, no hace tanto tiempo. Miles de niños y adolescentes pasaron por esas instituciones de encierro, donde además convivían con chicos que realmente habían cometido delitos, otros que eran víctimas de violencia ellos mismos, todos muy pobres, porque esa es la otra cuestión, el doble estándar, ¿no? Los chicos
de clase media alta o acomodada, en realidad siempre había un familiar que los podía rescatar del ámbito judicial, siempre había cierta flexibilidad mayor. En cambio, los chicos de las familias de sectores populares eran particularmente perseguidos o supuestamente para su protección. Así que empezó toda una lucha, con la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el Consejo de Trabajo Social, la Sociedad Argentina de Pediatría, UNICEF, los organismos de derechos humanos, abuelas, madres, familiares. Había colectivas y colectivos, digamos, por los derechos de las infancias en aquel momento. Y yo tuve la suerte, el destino me llevó al Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. Fui electa concejala en la elección de 1993. El Consejo Deliberante estaba muy deteriorado, muy acusado de corrupción. Parece que la corrupción nos sigue por todos lados. Uy, era emblemático el templo de la corrupción por las viejas excepciones al Código de Planeamiento Urbano, o las concesiones que había hecho Carlos Grosso en la Ciudad de Buenos Aires, un escándalo. Pero bueno, el Frente Grande, el FREPASO y la Unidad Socialista lograron abrir una brecha y fuimos electos concejales y concejalas para cambiar esa situación. Paralelamente, la Constituyente Nacional sancionó la autonomía porteña, tuvimos elecciones para una constituyente de la ciudad para organizar otras instituciones y entonces se estableció la elección de jefe de gobierno en la constituyente porteña por voto popular. Antes éramos un municipio y el presidente designaba al intendente, y una primera legislatura en el año 96, 97, 98. Esa transición, en el marco de toda esa transición hacia la autonomía porteña, había grandes debates, movilización de los vecinos. Planteaban en los barrios, se reunían, nos reuníamos. La Constitución porteña iba a asegurar los derechos, íbamos a aplicar los tratados internacionales de derechos humanos. De las mujeres, la CEDAW, de los niños, la Convención, pero también el tema del ambiente, el tema de la descentralización, el tema de la participación ciudadana, el tema de terminar con todo tipo de corrupción y, por supuesto, con todo tipo de actitud autoritaria de la policía, ¿no? Ahí quedan derogados los edictos policiales, que eran unas normas que habilitaban que la policía te detuviera por ser morocho, o por el derecho penal de autor. Eso era lo que se decía, el derecho penal de autor. Bueno, todo ese proceso, en ese proceso empezamos a batallar y allí empezamos a diseñar cómo deberían ser las políticas de infancia para terminar con la estigmatización de los chicos más pobres. Porque la infancia existe, los niños existen siempre. Por supuesto, y además nosotros queríamos terminar con esta dicotomía de los menores en situación irregular y los niños de familias continentes en sus escuelas y en sus barrios. Nosotros decíamos, todos los chicos y las chicas tienen derechos. En aquellos años hablábamos de chicos. Recién en la Constituyente porteña y en la Ley 114, que es la ley que votamos finalmente en la Ciudad de Buenos Aires, aparecen las niñas, aparece el género femenino, niños, niñas y adolescentes, porque la Convención hablaba del niño como universal masculino, el viejo concepto, ¿no? Que incluía a todos y no incluía a todos en realidad y a todas. Así que bueno, empezamos a trabajar cómo derribar esa figura patriarcal de viejos juzgados de familia que disponían de los chicos, los encerraban en los institutos de menores hasta la mayoría de edad, que en ese momento eran 21 años. Y muchos no salían ni a la escuela, no salían a estudiar, vivían toda su vida en esas instituciones de encierro. Por supuesto, salvo excepciones, pero bueno, así fue como se trabajó en el Consejo Deliberante, con unas jornadas primero, se retomaron iniciativas. UNICEF propició
un foro de legisladores provinciales, porque en realidad el Congreso Nacional tenía que derogar la ley Agote, que era la ley de patronato. Pero el Congreso Nacional estaba captado por el menemismo, eran los 90. Claro. Y entonces 3 veces se intentó derogar el patronato y no se logró. Entonces, ¿qué hicimos? Y con UNICEF, con el apoyo de UNICEF, se empezaron a formar en las legislaturas provinciales estas redes para promover la participación de los chicos, para promover normativas que trabajaran de acuerdo a la convención. Entonces empezaron a votar leyes provinciales. Por ejemplo, se votó una ley muy importante en Chubut, que es la anterior a la nuestra. Luego vino la nuestra, sería la segunda ley, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la ley 114, por la cual decíamos que los chicos no podían ser encerrados en instituciones, cerradas justamente, que debían ir a la escuela, que debían asistir al club del barrio, y que ningún niño podía ser separado de su familia por motivos basados en la pobreza. Y que para aquellas familias en situación de desventaja social, el Estado debía acudir en su ayuda para procurar un piso mínimo de dignidad. Bueno, desjudicializamos la pobreza. Esa fue la consigna de aquellos años. No judicializar, no criminalizar la pobreza. Y bueno, la ley 114 es eso. Y con eso se trabajó y durante años confrontamos con la vieja policía, la vieja justicia, hasta que 7 años después se vota la ley nacional, la 26.061, que estableció el mismo marco de no judicializar la pobreza, que las instituciones que abrigan a los niños deben ser abiertas, que los niños tienen que estar en la escuela, que es necesario políticas públicas universales. Por ejemplo, en el 2005 fue la ley nacional, esta 26.061. En el 2009, la asignación universal por hijo. Porque era lo que faltaba, para que esa familia humilde tuviera un ingreso mínimo, que debería ser universal para todos por igual, pero por lo menos un piso de dignidad para los niños y las familias, ¿no? Y esto se ha mantenido, es la única política de Estado que se ha mantenido intacta. Así que, bueno, el libro da cuenta de todo eso. ¿Cuántos años, María Elena? Y desde el 93, que yo ingresé en el Consejo Deliberante, la convención era nueva, había que implementarla. Después hicimos una experiencia piloto en la Defensoría en la Biblioteca Popular de Barracas, porque decíamos, bueno, no queremos que se lleven los pibes a la justicia, porque la justicia los encierra. Entonces creamos defensorías barriales, defensorías zonales, que son equipos interdisciplinarios que atienden, es la primera intervención, la primera trinchera, y ahí se ve si esa familia realmente quiere a los niños, si está en condiciones de abordarlas, si necesita una ayuda económica o si hay abuso sexual, maltrato, porque ahí sí, cuando hay abuso sexual o maltrato físico reiterado, ahí sí hay que tomar medidas ya de protección de la infancia, ¿no? Pero cuando hay pobreza, así que bueno, 98 es la ley. 2000 se crea el organismo de infancia de la ciudad. Y ese organismo, bueno, yo lo presidí hasta el 2007 y ese organismo sigue en pie, con todos sus dispositivos. Se sostiene con muchas dificultades. Hay desencuentros. Ahora, por ejemplo, tenemos una crisis porque el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, dio instrucciones para que no haya más niños en la calle y que entonces se tomen las medidas para internarlos donde sea. Donde sea. Y con lo cual volvemos al viejo patronato. 30 años después volvemos al pasado.
Es decir, los equipos tienen que abordar esa familia, hay que darles una habitación en un hotel, por lo menos. Tienen derechos, las infancias tienen derechos. Y tienen derecho a la convivencia familiar y los padres, muchas veces las mamás no quieren ir a los paradores porque les roban las cosas. En realidad ahí hay que hacer un trabajo de persuasión, hay que hacer además ampliar esos paradores, mejorarlos y ofrecerles un piso mínimo de dignidad a esas familias, ¿no? Cuando hay riesgo de vida, sí, bueno, hay que tomar medidas, pero pasa algo grave, que es que supongamos que se toma en función de evitar la enfermedad de un niño, sacarlo de la calle, separarlo de su familia y albergarlo en un hotel. Albergarlo en un hogar convivencial, ¿no? Esos padres que están en situación de calle tienen que ser atendidos, tienen que trabajarse con ellos para que puedan acceder a alguna oportunidad de trabajo y mientras tanto seguir viendo a sus hijos. El problema está en que muchas veces se les niega a esos padres el derecho a visitar a los hijos en los hogares donde están albergados los chicos. Yo esto lo vi hace pocos años, lo vi en este último periodo del gobierno de la ciudad. Peleamos, yo estaba en la Defensoría del Pueblo, en el área de niñez, y peleamos contra esto, porque no se puede separar. Cuando hay una madre, cuando hay un familiar, un abuelo, una abuela que está dispuesto a sostener a ese niño, hay que brindarle apoyo. Bueno, el libro habla de todo esto y habla del presente también, ¿no? Habla de los obstáculos que hoy tenemos en estas políticas públicas que definimos, desarrollamos en aquellos años. Hoy este año cumple 25 años el organismo de infancia, el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué entre utopías y realidades? Bueno, porque vivimos siempre en una contradicción nosotros, ¿no? Quienes trabajamos, militamos en estos temas, hemos logrado una legislación muy buena, los tratados internacionales, son nuestra utopía, ¿no? Construir esa sociedad igualitaria, de plenos derechos, ¿no? Con todas las familias tengan acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, en fin. Esa sociedad igualitaria es la sociedad que delinean los tratados internacionales de derechos humanos. Y esa es nuestra utopía, ha sido siempre nuestra utopía. La realidad nos ha ido recortando estos fuertes deseos porque los procesos del capitalismo salvaje que vivimos marcan una concentración terrible de la riqueza, un aumento de la pobreza, de la indigencia. Entonces, mientras nosotros empoderamos de derechos a las familias pierden los trabajos, se deterioran los salarios, las políticas públicas pasan por la motosierra. Entonces, tenemos esta contradicción, ¿no? Estas fuertes contradicciones. Yo diría que a pesar de las realidades hay que sostener las utopías. Así es. Porque la realidad se puede cambiar, la utopía es para eso, para claro, plantearse un lugar donde llegar y cambiar la realidad. Y recuperar la mística, tenemos que recuperar la mística. Ese grupo de compañeros y compañeras, una de ellas escribe el prólogo, le pedí especialmente a Florencia Legorriaga, mi amiga y compañera de toda la vida, que trabajó mucho al lado mío, y hay otros abogados como Gustavo Gallo, el jefe de la Guardia Jurídica, que salía... Te iba a decir quién se adelantó, quién colaboró y ya se adelantó, quién colaboró con esta patriada, ¿no? Con este libro. Constituimos una Guardia Jurídica permanente que iba a las comisarías, que iba a los hospitales, que disputaba, le sacaba a los chicos a la policía y a los jueces que los querían encerrar. Por eso tuvimos que construir un CAT, un centro de atención transitorio, porque la consigna era llevar a los chicos a sus casas, hablar con los padres, ver qué necesitaban, con algún familiar. La consigna era esa. A veces no había nadie. La verdad, muchas veces no hay nadie al lado, alrededor de un niño o de una niña. Entonces allí habilitamos un CAT que todavía está,
Ahora hay 3 CAT. Hay 3 CAT. Decir en voz baja por las dudas. Sí, claro. Es no cierto. hay CAT. No. ¿Dónde están los...? Y los CAT están en distintos lugares. El que construimos nosotros está allí bajo la autopista en la estación Varela del subte, Sí. en Culpina y Castañón, en Floresta sería, Claro. cerca del Bajo Flores. Claro. En realidad nosotros tuvimos la crisis la ley se vota en el 98. En el 2000 se crea el Consejo de los Derechos. Y viene la crisis feroz, la crisis del 2001 al 2003, se recortaron los presupuestos, pero eso fue porque no había recaudación. Entonces no había... Y la consigna acá en la ciudad fue cubrir el presupuesto de educación, salud y comedores por los alimentos. Y nosotros teníamos un lugarcito chiquito bajo la autopista, que era el obrador de la autopista. Y ahí empezamos con el CAT, porque no había recursos. Y después, en cuanto superamos la crisis, se construyó educación. La nueva obra, educación de ciudad, ¿no? Y bueno, y yo les decía, sí, esa guardia jurídica de abogados fue, la verdad, maravillosa, muy comprometida. También se exponían mucho los profesionales, a la pelea con los jueces, con los comisarios. Sí, lo que suele ocurrir, esto que estabas contando vos una vez, viste que antes, bueno, ahora menos porque cierran los bancos y demás, pero en determinados momentos, viste que en la parte donde están los cajeros van muchas familias. Y una vez, yo recuerdo una noche que fui a eso de las 11, 12 de la noche, había una señora con 2 niños. Y bueno, yo le pregunté si no quería que avisara algún lugar y demás, y me dijo que no. Y me sorprendió. Y entonces le pregunté por qué, si no quería ir a un lugar como para... En ese momento estábamos muy vinculados, ¿no? con Alicia Benítez, que conocía a su vez al quien manejaba la parte de comunidad, y me dijo que no, porque los separaban, que ya había vivido esa situación, que si ellos lo venían a buscar, a los chicos los llevaban a un lugar y después que era muy difícil poderse vincular nuevamente. Es esto mismo que te estoy... Exactamente. Porque el parámetro, imagínense, se llevan a los chicos a un lugar para su protección, a un hogar convivencial. Esa mamá consigue unas horas de trabajo porque es que posiblemente sea trabajadora de casas particulares, ¿no? Tenga o haga alguna changa en el comercio o venta ambulante, consigue una habitación en un hotel, pero cuando va y se presenta en el juzgado, las entrevistas, y entonces empiezan, bueno, pero cuando usted está afuera, ¿quién cuida a los chicos? Claro. Y bueno, están en la escuela, sí, pero ¿cuántas horas trabaja usted? ¿Quién los va a buscar? Si usted está trabajando, empieza a haber todo un cuestionamiento de con quién estarían mejor los chicos. Porque hay un imaginario de, de las capas medias, de un bienestar familiar, en el Poder Judicial, ¿no? De un bienestar familiar que, la mitad de la población no tiene, lo ha perdido. Entonces vamos a judicializar y vamos a internar a la mitad de la población de niños de nuestro... No, el tema es revertir, evitar que haya población en situación de calle, evitar que haya niños en situación de calle, ofrecer vivienda. Esta es la patriada, esta es la utopía. La utopía por la cual pelear. Así es, y por la cual seguimos luchando y bueno, y ahora con esta cruda realidad... ¿Cuándo lo presentás el libro? El miércoles próximo. Miércoles próximo. Justo coincide con la Caja de Pandora, no exactamente, de 18 a 20. ¿De 18 a 20 dónde? En Hasta Trilce, en Massa 177. ¿Massa? La calle Massa, no, pero Massa bien. Con Z. No. Sí.
No, está bien. No, está Sergio. Bien. No. ¿Quién lo presenta? ¿Lo presentas tú? ¿Quién más? Y voy a estar acompañada, un lujo, con, Florencia Algorreaga, quien hizo el prólogo, con Nelly Minyarsky, que es una de nuestras hadas madrinas. Nosotros tuvimos a Nelly Minyarsky, una gran jurista argentina, que iluminó todo este tema de los derechos de las infancias y del abordaje con las familias durante todos estos años. Con Tati Almeida, que está siempre. Sale poco, pero algunas cosas cuando son así en espacios cerrados, porque está con problemas de salud, pero está lúcida y maravillosa como siempre. Y Eduardo Tabani, que es presidente de la PDH y que desde los abogados siempre colaboraron y apoyaron este marco conceptual, y Romina Pichirilo, que es delegada de la Junta Interna, es miembro de la Junta de Arte Capital. Romina, delegada del Consejo de los Derechos, una luchadora de Ate Niñez y de Apiaba. Nosotros formamos, cuando gana Macri, en realidad, el gobierno de la ciudad, formamos una red de organizaciones de infancia que se llama Apiaba, Asamblea por las Infancias y Adolescencias de Buenos Aires. Y bueno, y desde ahí, Romina, además es más joven, representa esta nueva generación que pelea por los derechos y vamos a estar todos allí. Bueno, no voy un ratito y me vengo para acá. Sí, justo. Pero me alegro mucho de este proyecto que tanto se peleó por tantos años y que ahora otra vez tengamos que dar la pelea. Que dar la pelea, pero se dará la pelea. Sí. Las madres son realmente nos han mostrado un camino todo el tiempo, que es la perseverancia, y la perseverancia hay que perseverar. Nosotros vamos a terminar el programa con un audio de España que está armando una patriada también de barcos para tratar de llevar alimentos a Gaza, y que así nos lo dicen, y nos vamos yendo. Navegamos de nuevo para romper el bloqueo. Esta vez con docenas de barcos. Y con movilizaciones coordinadas desde 44 países de todo el mundo. Será el mayor esfuerzo de solidaridad internacional jamás intentado desde que comenzó el horrible bloqueo a Gaza hace 18 años. El genocidio contra los palestinos en Gaza lleva 22 meses intensificándose. Israel ha lanzado el equivalente a 8 bombas atómicas de Hiroshima sobre mujeres, hombres, niños y niñas. Hospitales, refugios, escuelas y viviendas completamente destruidos. Decenas de miles de víctimas identificadas. Y posiblemente cientos de miles de víctimas más sin identificar por bombardeos, tiroteos e inanición forzada. Nunca en la historia fueron asesinados tantos periodistas, trabajadores de la ONU y personal sanitario. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras esto continúa. Por eso los pueblos libres del mundo se levantan y navegan hacia adelante. Y te pedimos que te unas a esta iniciativa. Global Sumut Flotilla. Global Sumut Flotilla. Global Sumut Flotilla. Global Sumut Flotilla. Nos han visto intentar romper el cerco por mar, por tierra y por aire. Y nos has visto intentando romper el bloqueo de los medios de comunicación. Y romper los algoritmos de Big Tech en las redes sociales. Y exponer la complicidad en todas partes. El silencio no es una opción. La población de Gaza necesita que alcemos nuestra voz colectiva. Ser solidarios, incluso cuando las instituciones y los gobiernos fracasan. Esta es la mayor llamada histórica de nuestra generación. Y los pueblos del mundo no dejarán de responder a esta llamada. El 31 de agosto zarparemos de España con decenas de barcos. Y decenas más se unirán el 4 de septiembre desde Túnez y otros países. Navegar juntos para romper el asedio ilegal en Gaza y exigir el fin del genocidio. Y abrir por fin un corredor humanitario. Y mientras estamos en el mar, hacemos un llamamiento a todo el mundo para que se una a este movimiento mundial. Para unirse a las manifestaciones y acampadas que tendrán lugar simultáneamente. Ahora es el momento de maximizar la presión. Así que te necesitamos. Sigue la página de la Global Sumut Flotilla. Compartir, comprometerse, donar. En tierra o en el mar, estamos todos juntos y te necesitamos ahora mismo.
Capitanes, tripulación, periodistas, gente con plataformas. Organizadores, trabajadores médicos, humanos del mundo. Movilízate en tu propio país. Corre la voz de que ha llegado el momento decisivo. Movilizarse con el pueblo palestino para detener este genocidio. Y exigir una Palestina libre. Y un mundo libre. Únete a nosotros y nosotras. La Global Sumud Flotilla. La Global Sumud Flotilla. La Global Sumud Flotilla. Global Sumud Flotilla. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo.